Muy bien, gracias damos a Dios por esta bendición que nos permite de estar ya con su ayuda, con la iluminación del Espíritu Santo, entendamos ya en el capítulo número 2 para la gloria de nuestro Dios. eh, Vamos a meditar, a reflexionar en los versículos 1 al 4. Ya hemos orado para que Dios se manifieste en la exposición de su palabra a través de este estudio. Ya hemos orado para que Dios haga a través de su palabra en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, y nosotros creemos y confiamos en que Dios está en control en estos momentos de este estudio, de esta proclamación de la palabra. Y dice el versículo número 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces, dice, con malos pensamientos. Una vez más, hermanos, Santiago se dirige a los hermanos. Recordemos que están en la diáspora, en la dispersión entre naciones. Recordemos que se encuentran afligidos, se encuentran atribulados, cada uno de ellos. Y Santiago se dirige nuevamente a ellos en su carta, en este capítulo número 2, y les dice: hermanos míos. Y al decirle hermanos míos, no hace otra cosa más que identificarse con cada uno de ellos, identificarse en su fe, pero también identificarse en la situación que ellos se encontraban o estaban padeciendo por causa de su fe. Y se dirige a ellos y les dice: hermanos míos. Entendamos, hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial, al igual que cada uno de nosotros, por la misericordia y por la gracia de Dios. Y miembros también entendamos de la familia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, entonces, como creyentes, cada uno de nosotros como regenerados o vivificados por la obra del Espíritu Santo, somos hijos ahora de un mismo Padre y gozamos de esa bendición, de esa protección, de ese cuidado de nuestro Padre Celestial. Y todos somos miembros, recordemos, del cuerpo de Cristo, miembros de la familia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, Santiago se dirige a ellos y se identifica con ellos. Y le dice: hermanos míos, que vuestra fe, dice, que vuestra confianza, que vuestra creencia, así se traduce esta palabra, fe, que vuestra confianza, que vuestra creencia, ¿en quién? En nuestro, dice, glorioso Señor Jesucristo. Santiago, hermanos, al igual que cada creyente, notemos, hacen de Jesús no tan solamente su Salvador, al igual que nosotros, sino lo hacen también su glorioso Señor nuestro, dice. Y cada uno de nosotros, hermanos, por la gracia de Dios también, hemos hecho de Jesús no tan solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y si Jesús es nuestro Señor, vivamos entonces, hermanos, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es tu Señor, oigan, día con día, vive vidas de acuerdo a la voluntad
de nuestro Padre Celestial. Día con día, hermanos, asegurémonos de que con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, traemos gloria y honra. ¿A quién? A nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Santiago entonces se identifica con cada uno de esos hermanos que se encuentran en la diáspora al llamarles hermanos míos, pero también al decirles en nuestro, así como de ellos era Señor Jesucristo, también Santiago dice es mi Señor. Y es Señor, hermanos, de cada uno de nosotros que nos llamamos o nos decimos cristianos. Jesús es nuestro Señor. Ahora, la expresión nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene que ver con el que Jesús, hermanos, comparte con el Padre la misma gloria. Es decir, Jesús y el Padre comparten la misma gloria. Padre e hijo, hijo y padre tienen la misma gloria. Y eso es lo que significa esta frase que Santiago utiliza aquí. Allá el apóstol Juan habla en su Evangelio, capítulo número 1, versículo 14, y dice, y aquel verbo, entendamos, el logos, la palabra, Jesucristo, y aquel verbo, dice, fue hecho carne, se encarnó, dice, y habitó, vivió entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, su esplendor, su majestad. Jesús y el Padre, uno son. Jesús y el Padre son Dios. Ambos comparten la misma gloria. Ambos comparten ese resplandor. Ambos. Y es lo que significa esa frase que Santiago utiliza. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe, que vuestra confianza, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y viene una amonestación, dice, sea. Y esta amonestación, hermanos, es de una forma continua. No es de repente o cuando querramos nosotros, sino es de una manera continua, dice Santiago, sea siempre esa fe en Jesucristo, esa confianza, esa creencia en Jesucristo, sea siempre sin acepción, sin parcialidad, sin favoritismo de personas. De esa manera debe ser, hermanos, la fe de cada uno de nosotros. Cada uno como creyentes de Jesucristo, no debemos de tener favoritismo hacia alguna persona, hacia algún hermano. El creyente no debe de mirar al prójimo y juzgarle por su apariencia exterior. No. Nosotros como creyentes no debemos de juzgarle por su rostro, por su ropa, por su riqueza o pobreza. No. ¿Por qué causa? Porque delante de Dios, hermanos, todos los hombres son creados iguales. Todos los hombres son creados iguales. Oiga, y porque no hemos traído nada a este mundo, y porque el día que nosotros muramos, también nada nos vamos a llevar. Por esa causa nosotros como creyentes no debemos hacer algún tipo de favoritismo. No, de ninguna manera, hermano. No debe de haber acepción de personas.
No, en ninguna manera. Debe de haber. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados iguales. Porque no hemos traído nada y porque nada nos vamos a llevar. Y porque Dios mismo nos da su ejemplo que debemos de seguir. Y si Jesús es tu Señor, es mi Señor, debemos, oigan, de vivir de acuerdo a este ejemplo que Dios mismo nos da. Dios mismo no muestra parcialidad, no muestra favoritismo. Dios es imparcial. Y lo podemos ver allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo que Dios, dice, no hace acepción, dice, no hace algún tipo de favoritismo de personas, ¿no? Tanto la salvación, que es el contexto, es para judíos como también para gentiles. Y así como se convierten judíos, se convierten también gentiles para la gloria de nuestro Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no te dice porque tú eres gentil o porque no eres judío, por tu sangre no corre, por tus venas, perdón, no corre sangre judía, no eres parte de mi pueblo, no. Dice Pedro, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, dice, se agrada quien Dios, del que le teme y hace justicia. De ese se agrada el Señor. De aquel que es temeroso, aquel que día con día refleja el mismo temor, la misma reverencia a su Padre Celestial. De ese se agrada Dios. De aquel que hace justicia, no su justicia, sino la misma justicia de Dios, la aplica en su vida, en su testimonio, en su diario vivir. Y de eso se agrada el Señor. Y Dios entonces no hace acepción de personas, no hace favoritismo. ¿Por qué lo vas a hacer tú? ¿Por qué vas a mirar con agrado a alguien y despreciar a alguien más? Si Dios no lo hace, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y más entendamos todavía, si dices que Jesús es tu glorioso Señor, ¿de qué manera? No cabe, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, siquiera el pensar en ser favoritismo, en ser acepción o hacer acepción de personas. No cabe. Entonces, esta amonestación va dirigida a quién, a cada creyente, a cada persona que ha aceptado a Jesús, no tan solamente como su Salvador, sino también como su Señor, y vive de acuerdo al señorío de Jesucristo. Y esa amonestación es continua, es siempre, es día con día. Nosotros no debemos de mirar al prójimo y clasificarlo o juzgarlo, señalarlo por su rostro, por cómo se viste, por si tiene riqueza o no tiene riqueza. No, porque Dios mismo nos enseña que Él no es así. Dios no hace acepción de personas. Y tanto judíos entran o son partes de la familia de Dios, como también gentiles. Ambos por igual. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera, y si invocáis, dice, por Padre, ¿a quién? Aquel que sin acepción de personas, dice, juzga según la obra de cada uno. Una y otra vez podemos ver, podemos notar
que nuestro Dios no hace acepción de personas. Y dice, y si invocas por Padre, si llamas o tienes por Padre a Dios mismo, aquel que no hace acepción de personas, aquel que juzga sin ver quién es, dice, según la obra de cada uno, de esa manera juzga Dios. Dice, condúcete en temor, en temblor, en reverencia, en respeto. ¿A quién? A ese Padre que tú estás invocando, a ese Dios que es tu Padre. Condúcete entonces con temor. Y notemos, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo que nosotros vivamos sobre esta tierra. Cada día, cada momento de nuestra vida, debemos de conducirnos con temor, con respeto, con reverencia. Si es que Dios es tu Padre, si es que Jesús es tu glorioso Señor, condúcete de esa manera, anda de esa manera día con día. Y tenemos cada uno de nosotros, hermanos, el ejemplo máximo que viene de Dios mismo. Si Dios mismo no hace acepción de personas, si Dios mismo es imparcial, ¿por qué tú eres parcial? ¿Por qué tú piensas en favoritismo? ¿Por qué tú haces acepción de personas? No, y esta es una amonestación, hermanos, en verdad seria, que viene dirigida a cada creyente. Hermanos míos, dice, notemos que vuestra fe, que vuestra confianza en vuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sea siempre sin acepción de personas. De esa manera, hermano, debemos de conducirnos día con día. No debemos de juzgar, no debemos dejarnos guiar por las apariencias. No, hermano. Ahora, en el versículo número 2, Santiago recurre, entendamos, a una ilustración y dice, porque si en vuestra congregación, entendamos, en vuestra iglesia, en vuestra sinagoga, así se traduce, la sinagoga en los cuales se reunían los judíos. Recordemos que esta carta va dirigida en primera instancia a los judíos, por eso la sinagoga. Dice, porque si en vuestra congregación, iglesia, sinagoga, o también se traduce como reunión, entra, dice un hombre. Entendamos, a la iglesia, entra a la sinagoga o entra a esa reunión en la cual están presentes todos los creyentes. Ahora, la intención del ejemplo que da Santiago es demostrar, hermanos, que en dicha reunión de creyentes, de hermanos, prevalecía, notemos, no el culto o la adoración a Dios, sino la admiración y la adulación a personas de clase alta. Oigan, y por consiguiente, desprecio a las personas de clase popular o baja. Eso es lo que prevalecía en esas reuniones, en esos cultos. No tanto era un culto dirigido a Dios, no tanto era un culto de adoración a nuestro Dios, sino que en ese culto había adulación, había admiración a personas o a cierto tipo de personas.
Porque si en vuestra congregación, dice Santiago, entra un hombre, dice, con anillo de oro y con ropa espléndida. La palabra espléndida se traduce como lujosa, como radiante y como resplandeciente. Entonces Santiago dice, si ese hombre que ha entrado a esa reunión que ustedes están llevando en esos momentos y tiene un anillo de oro y viene vestido con ropa lujosa, con ropa radiante, con ropa resplandeciente, oigan, con ropa de marca. Este hombre con anillo de oro dice, y con ropa espléndida, se cree que era una persona, hermanos, con autoridad y de buena posición social. Pero también podemos creer que no era miembro ni siquiera de esa iglesia local. ¿Por qué? Porque las reuniones de las iglesias de aquel entonces, como también en ese entonces, estaban abiertas a todo público. Y todas las personas que así quisieran o tuvieran el gusto de entrar o pasar y ser parte de la reunión, podían hacerlo con toda libertad. Entonces, nosotros podemos deducir que en este ejemplo, que en esta ilustración que Santiago está dando, ese hombre rico, de buena posición, de anillos de oro, oigan, de buenas ropas, no era ni siquiera miembro, era alguien que venía pasando. Y pensemos de esta manera, le llamó la atención mirar esa reunión y entró, todo bien vestido, todo bien lleno de alhajas, un hombre que gozaba de una rica posición social, decide entrar a esa reunión. Una reunión, recordemos que era abierta a todo público, al igual que hoy en día, en donde no se le puede prohibir la entrada a nadie que lleve gusto de entrar. Pablo lo dice también de esta manera, allá en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice, sí pues, toda la iglesia se reúne, dice, en un solo lugar y todos hablan, dice, en lenguas y entran, dice, indoctos. Entendamos a esa reunión, a esa iglesia, en los cuales todos los miembros o todos los creyentes están hablando en lenguas. Y si de repente entra indoctos, indocto se traduce como un simple oyente, un oyente que le da lo mismo cualquier cosa, un oyente que no tiene nada que ver con la iglesia, pero decide él entrar por su propia voluntad. Dice, y entra un indocto o incrédulos, personas que no creen. Dice, ¿no dirán que estáis, qué cosa? ¿Locos? Al escucharlos a todo mundo hablar al mismo tiempo en diferentes tipos de lenguas. ¿No van a pensar eso primeramente? Entonces aquí podemos ver, hermanos, que las reuniones eran reuniones abiertas, en donde tanto indoctos, entendamos, simples oyentes o personas que quieren escuchar o personas que tienen curiosidad tan solamente, como aquellos que son incrédulos, que no creen, pueden entrar. Pero aún en su incredulidad o aún en su curiosidad, ellos sacan un juicio, notemos. Y el juicio de ellos es, ¿no dirán que están locos? Versículo 24. Pero si todos profetizan, dice,
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Por qué? Porque escucha la palabra de Dios, la revelación de Dios mismo. Dice que por todos, no por ellos, sino por lo que sale de su boca, la profecía, la proclamación de la palabra. Dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, por la palabra misma entendamos. Entonces eran reuniones, hermanos, que se hacían abiertas, en donde entraba cualquier persona. Por eso Santiago dice, porque si en vuestra congregación, en vuestra sinagoga, en vuestra iglesia, en vuestra reunión, en vuestro culto que ustedes están llevando a cabo, entra un hombre con anillo de oro lleno de alhajas, entendamos, y con ropa espléndida, con ropa lujosa, limpia. Y hay un contraste aquí, dice, y también entra un pobre, un pordiosero, un mendigo, con vestido, dice, entendamos, con ropa, con vestidura, pero a diferencia del rico, dice, este hombre como es pobre, viste ropa andrajosa, ropa sucia, oigan, ropa barata, ropa deslustrada. Y Santiago hace ese contraste entre aquel rico que usa ropa lustrosa y cara, con aquel pobre que entra también precisamente a esa reunión, con ropa sucia, maloliente, andrajosa y barata. Este hombre está empobrecido y tal vez la única ropa que tiene es la que lleva puesta. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de sacar nuestras propias conclusiones, no debemos de juzgar, no debemos hacer acepción de personas por su apariencia, por su forma de vestir, por su forma de hablar. No, porque este hombre tal vez es su única ropa y se la quita, se queda desnudo. Y tal vez si la lava, no tiene con qué cubrirse el frío de la noche. Igualmente también, como el hombre rico, no sabemos si este hombre era miembro de la iglesia, pero también es muy probable que tampoco sea miembro de la iglesia. Es alguien que iba pasando tan solamente por allí y le llamó la atención la reunión, el culto, la sinagoga, o simplemente al ver personas ahí congregadas, él tomó la decisión de entrar. Y allí están los dos. Ahí está el contraste. Uno rico que lo demuestra a través de su apariencia externa, alhajas, buena ropa, y no dudo que perfumes. Y uno pobre, andrajoso, que no tiene nada, tal vez nada que llevarse a su boca, ni siquiera ropa, solo la que lleva puesta. ¿Y qué sucede según el ejemplo de Santiago? Dice, y ustedes como creyentes, ustedes como miembros de la familia gloriosa de Dios, ustedes que han hecho suyo a Jesús no tan solamente como su Salvador, sino también como su Señor. Hermanos, esto ya duele, en verdad duele.
miras, dice, aún diciéndote que Jesús es tu Señor, miras, dice, con agrado, dice, al que trae, al que lleva, al que viste la ropa espléndida, lujosa, radiante, resplandeciente, perfumada. Lo miras con agrado, lo miras con aceptación y no nada más lo miras, sino que rápidamente lo atiendes, dice, y le dices, lo abordas, le das la bienvenida y le dices, bienvenido a esta congregación, nos da gusto verte. Y le dices, dice Santiago, siéntate tú, dice, aquí en buen lugar. La palabra buen se traduce como hermoso o como mejor. Entonces Santiago está diciendo que ustedes le dicen, dice, siéntate tú, dice aquí, en buen o en hermoso o en el mejor del lugar de toda la sinagoga. Ahí siéntate. Y notemos que los miembros de la iglesia, de la reunión esta, de la congregación, de la sinagoga, lo abordan rápidamente y le brindan esa atención y ese respeto simplemente porque es rico. Y no nada más eso, le ofrecen el mejor de los asientos y sin duda alguna en el mejor de los lugares, es decir, hasta la parte de enfrente. Eso hacen, hermanos, y aunque esto sea un ejemplo, porque es un ejemplo, esto muchas veces sucede en muchos hermanos. Y no debe ser así, dice Santiago. No debe ser así. Y más porque Jesús es tu Señor. No debe ser así. En los tiempos de Santiago, hermanos, en los tiempos de Jesús, quienes ocupaban estos asientos de mucha importancia o los primeros lugares eran los fariseos y también los escribas. Se sentían importantes. Se peleaban por esos lugares. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 6, dice, y aman. ¿Quiénes los fariseos? Dice, los primeros asientos en las cenas. Dice, y las primeras sillas, o las mejores sillas, entendamos, las sillas de hasta adelante, las sillas mejor ubicadas, aman, dice, ellos, las primeras sillas, ¿en dónde? En las sinagogas, en la iglesia, en la congregación, en la reunión. Estos fariseos amaban esos lugares, porque eran los mejores lugares. Lucas también dice allá en el capítulo 20, versículo 46, guardaos, dice, de los escribas que gustan de andar con ropas largas, dice, y aman las salutaciones en las plazas, y entendamos, y aman las primeras sillas en las sinagogas.
y los primeros asientos, dicen las cenas. Estos personajes amaban esos lugares porque eran los mejores lugares, los mejores asientos con los cuales contaba la sinagoga. Y allí es en donde estos creyentes, al mirar a este hombre rico, resplandeciente, lleno de alhajas, de perfume, de ropas espléndidas, de ropa lujosa, ellos rápidamente lo abordan, corren donde está él. Quiero pensar que todavía ni entraba esa persona cuando ya ellos estaban allí abordándolo, cuando ya ellos estaban dándole la bienvenida, simplemente ¿por qué? Porque era un hombre importante, porque era un hombre rico, porque era un hombre de autoridad. Y Santiago dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, lujosa, y le dice, siéntate tú aquí en un buen lugar, en este lujoso lugar, siéntate tú. Ah, pero le dices al pobre, aquel que ya viste también, aquel que no corriste a dar la bienvenida, aquel que no le dijiste, pásale al pobre, dice, al pordiosero, al mendigo. Le dices, dice, estate tú allí, ¿en donde? En pie, quédate parado. Y todavía podemos entender que le dicen, quédate parado, pero no enfrente porque tienes muy mala apariencia, porque hueles, apestas. Si vas a estar aquí, pues no te podemos echar, pero quédate al rincón allá atrás, en el peor lugar, y todavía quédate en pie. No tienes derecho a qué, a tomar un asiento, un lugar. ¿Por qué? Porque lo vas a ensuciar, porque lo vas a dejar maloliente. Quédate en pie, dice. Y si no quieres estar en pie, dice, siéntate, dice, aquí bajo mi estrado, es decir, en el piso, bajo mis pies, siéntate, porque ese es tu lugar. ¿Por qué? Porque es pobre, porque es un mendigo, porque es un pordiosero. Pero qué tal bienvenida le dan al rico. Hasta se pelearon por darle su asiento al rico. Y el pobre simplemente por su condición de pobreza, le dicen, permanece de pie. Si quieres estar aquí en esta reunión, si quieres pertenecer a esta congregación o a esta iglesia, si quieres estar entre nosotros, quédate en pie. Y si no, pues, afuera. Santiago dice en el verso número 4, en el versículo, perdón, número 4. No hacéis, dice, entendamos, los creyentes que hacen esto. No todos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos. No haces una separación, no discriminas, no haces o marcas una diferencia, no juzgas entre vosotros mismos. Estás discriminando, estás haciendo diferencia, estás cometiendo un favoritismo.
Estás haciendo acepción de personas. Y al hacerlo, entendamos, venís, dice Santiago, a ser jueces quien ellos mismos, con malos, dice, pensamientos. En lugar, hermanos, de contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ellos ponen su mirada ¿en quién? En el resplandor de ese anillo, de esa ropa toda lustrada que brillaba, que destellaba de ese hombre rico. En lugar de dar la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, como ellos decían que era su Señor, oigan, ¿qué hacen? Honran, favorecen al rico, le dan honor. ¿A quién? Al rico. Y desprecian al pobre. Y al hacer eso, vienen a ser un juez, dice Santiago, con pensamientos malos, perversos. Y de esa manera nunca podrían ser imparciales. Nunca. Nunca podrían administrar la verdadera justicia que viene de Dios, sino que estarían administrando una justicia de ellos mismos, basada en ellos mismos, una justicia mala y perversa, farsa. De esa manera. En el contexto de nuestra fe, discriminar a alguien, hermanos, es lo opuesto al amar o amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tú discriminas a alguien por su apariencia, por su forma tal vez de hablar, de vestirse, o por su capacidad también intelectual, cuando tú haces eso, estás haciendo lo opuesto, lo contrario de amar al prójimo como a ti mismo. Y ese es un mandamiento. Estás rompiendo con ese mandamiento. Estás haciendo a un lado ese mandamiento. ¿Por qué? Porque estás haciendo sección de personas. Porque haces favoritismo. Al hermano viene bien vestido. Y huele hasta rico, viene bien perfumado. ¿Cómo lo voy a poner junto con aquel que creo que ni se bañó, ni se cambió, es más, ni se peinó? El hermano porque tiene dinero, tiene riquezas, vamos a ponerlos al frente, vamos a darle el mejor de los lugares. Al otro hermanito, como viene muy humildito, pues ese vamos a echarlo al rincón allá hasta atrás. Total, si se va, pues es más, a lo mejor ni diezma, pues no tiene dinero. ¿O cuánto puede ofrendar? No sé, una monedita. Y el hermano, pues tiene dinero, ese da buenas ofrendas. Al hacer eso, hermanos, o al tener ese tipo de pensamientos de favoritismo hacia algunos y rechazo y desprecio hacia otros, reflejamos eso, hermanos. Todo lo opuesto a ese mandamiento que viene de Jesús mismo, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago lo dice ahí mismo en el capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, o si eres un cumplidor, un hacedor de la palabra de Dios, no tan solamente un oidor. Recordemos que ese es el contexto. Dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. Bien hacemos, hermano, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando no hacemos favoritismos, cuando no hacemos acepción de personas.
Y sea quien sea, llegue quien llegue a la congregación, hermanos, recordemos que el más importante en nuestra congregación, quien merece toda honra, gloria y alabanza, y el mejor de los lugares en nuestro corazón, se llama Jesucristo. Y no ninguna persona terrenal. Por muy lujoso que venga, por muy bien vestido que venga, el que merece toda honra, toda atención, es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y dice, si haces esto, si amas a tu prójimo como a ti mismo, haces bien o bien hacéis. Dice el versículo 9, pero si haces acepción de personas, si haces favoritismos o si haces a un lado a una persona y a otra no, dice, cometéis pecado y quedas convictos, quedas preso, quedas encarcelado por la ley como un transgresor. Es decir, eres un transgresor de la palabra de Dios si no amas a tu prójimo como a ti mismo. Si lo rechazas, si lo desprecias, si lo ves mal simplemente por su apariencia, eres un transgresor de la ley moral de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes no debemos hacer acepción de personas. Y llegue quien llegue, hermanos. Todos son bienvenidos a la casa de nuestro Dios, porque al final de cuentas es la casa de oración, entendamos, de nuestro Dios. Todos sean bienvenidos. Y recordemos que al final de cuentas, quien conoce el corazón de cada uno de nosotros es nuestro Dios. Y no es la gente, no son los hermanos, no son las personas. Al final de cuentas, quien va a ir en verdad con un corazón humilde y humillado, con un espíritu de adoración, pues Dios recibe la gloria de él, recibe la alabanza de él. Y aquel que no va con esa intención, pues simplemente entró por entrar, vino por venir y nada más. Pero el invitado especial, el hombre especial de ese lugar es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de amarnos, hermanos, los unos a los otros. Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque al hacer esto estamos cumpliendo con la ley. Dice Santiago, la ley real, que es conforme a la escritura. Bien hacer. Entendamos algo, hermanos. Ya sea que sea un ejemplo esto, o sea que sucedió tal vez en la iglesia o en el tiempo de Santiago. Lo importante aquí, hermanos, es que todo creyente en Cristo debe apartarse del pecado de la discriminación, del favoritismo. Eso es lo importante. Sea que sucedió, sea que es un ejemplo tan solamente, tomémoslo como una amonestación de parte no de Santiago, sino de parte de Dios mismo. Una amonestación, hermanos, que debe estar presente en nuestro corazón siempre, de no hacer acepción de personas, de no juzgar al hermano por su apariencia, por su forma de vestir, de hablar, de conducirse. No, hermanos, no hagamos eso, porque si hacemos eso, transgredimos la ley real de Dios, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, en verdad, amemos a los hermanos y nos llenemos de gozo, de alegría, de gusto, cada vez que podamos contemplarnos, cada vez que podamos saludarnos, ya sea físicamente o virtualmente, que nos llenemos verdaderamente de ese gozo, de esa alegría. Porque al hacer eso, hermanos, estamos reflejando que verdaderamente somos hacedores de la palabra de Dios,
porque estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.